tendréis que sufrir.
que llevan aguas, o soy impotente. No quiero dejarte, porque censurarte. Necio, entrometida, entra y toma el velo. Así es como concluye el acto segundo de La Güera, ópera de Carlos Jiménez Navarra. He aquí a las principales figuras del elenco, agradeciendo el aplauso. Guillermo Gareda como La Güera Rodríguez. Enseguida daremos a ustedes los nombres de los demás cuando vayan saliendo uno por uno y no todos en conjunto como están ahora. El virrey y la virreina, Ernesto Sander Barajas y Diana Alvarado. Las damas de la virreina, Marisol Fuentes Galindo y Gabriela Rodríguez Boras. Don Mariano Briones, David Ipker. La señorita Briones, María Luisa González Tamés. Isaac Salinas, en su caracterización de don Fernando Despont. José Luis Magaña, como Agustín de Iturbide. Y Guillermina Gareda, como La Güera, doña María Ignacia Rodríguez. Y aquí Guillermina invita a todos nuevamente a salir a agradecer el aplauso del público asistente. Pues, maestro, al ver caer el telón sobre este acto segundo no quedan dudas acerca de la intención. La Güera es una ópera bufa, así está tratada en este momento. Me parece que hay un excelente trabajo por parte de Ignacio Sotelo, director de escena. David Ipker está
completamente con la intención en su punto, me parece. Y pues habló usted al principio de la escenografía musical, algo que yo había comentado con Guillermina Higareda en este mismo año, cuando transmitimos la reposición de La Güera. Nos referíamos a que la música, como otros recursos escénicos, adopta el ropaje de época, y esto no implica desde luego un retroceso o un exceso de nostalgia, porque son formas venerables tratadas con una técnica, con una aproximación moderna. Escuchamos todo la pantomima, este desfile de formas más refinadas, me comentaba usted, que la música o el material del acto que se desarrolla en el Parián, puesto que ahora estamos en otro nivel. Estamos en un salón. Entonces la música que suena ahí es la música que yo supongo que sonaba en los salones del tiempo de Iturbide, y con un cierto relente de la música del ballet clásico, de la Ópera de París, que luego pasó. Sí. Y, por ejemplo, hay algo que es muy característico a veces, son los adagios con variaciones. Y hago ahí un adagio con sus variaciones que son muy de ballet tradicional clásico. Y me gusta mucho hacer esas cosas, porque es una disciplina que no se puede poner en práctica todos los días. Es una oportunidad. Resolver ese problema me daba mucho gusto a mí. Ahora, respecto al bolero, el bolero no tiene nada que ver con el bolero de Ravel, por ejemplo, que tiene una cierta relación con el bolero campesino. Sí. Naturalmente tratado muy a la Ravel, quintesenciado con una grandísima intuición del español, y con un gran carácter. Mi bolero es un bolero que se llama bolero cortesano, es un bolero de salón y no tiene la estructura de un bolero campesino. Es un bolero hecho como si lo hubiera hecho Händel o Bach, y en esa forma binaria de cómo Bach desarrollaba las formas populares, como la giga, el paspieo. Sí, hay tanto que comentar. Después del ballet viene este cuadro magnífico de las monjas, donde vuelve a estar presente Fernando de Esponda, ahora como pintor, haciendo un retrato de monja. Y esto nos recuerda que en realidad La Güera, según había explicado el propio maestro Julio Alejandro, es no un retrato fiel o una biografía fidedigna, sino una serie de estampas que pretenden darnos una idea del carácter de La Güera y del México que la vio vivir. Bueno, esto viene muy bien a cuento por esto, porque muchas personas suponen que la ópera es una obra de teatro acompañada de música, y es una grandísima falsedad. Es la ópera una forma musical que se desenvuelve en un ambiente teatral, pero en última instancia es una obra musical, y como musical que es, la música tiene la palabra, de manera que lo hemos visto siempre. No se dice la tosca de Giacosa o de Illica o lo que sea, se dice de Puccini. Sí. Sí. Y así todas las óperas son del que hizo la música. Existen discos con la música de las óperas, la gente los compra, y nadie compraría una película muda sobre Tosca o sobre La Traviata. Exacto. Ponga usted, como estaba diciendo, la flauta mágica sin música. Ajá. Pues no, es espantoso aquello. Entonces viene a confirmar de que la ópera como forma tradicional de música es una obra musical que se desenvuelva en un ambiente de teatro. Sí. ¿Verdad? Pero es una obra musical. A ver, y como obra musical que es, me permite tomarme una libertad enorme en cuanto a estructura teatral.
Sí. Porque si yo pusiera un drama en su totalidad, con música, sería la cosa más aburrida del mundo y no terminaría nunca. ¿Verdad? Por Otelo es como si hubiéramos llegado tarde al teatro y viéramos el tercer acto de Shakespeare. Ajá. Igual podemos ver la bohemia, son estampas. Sí. Porque si todo el libro de Murger lo hubiéramos puesto en música, no, sería peor que el anillo de los Nibelungos, enorme. Siempre se ponen estampas en las óperas en general. Porque la música alarga de tal manera las situaciones que es imposible que una obra de teatral convencional, corriente, puede ser acompañada así nada más con música. La música alarga enormemente las escenas. Sí. Entonces en La Güera son escenas de la vida de La Güera, Ajá. pero no es toda la biografía. Hay pues en la ópera ciertas leyes que modifican la estructura dramática. Está entonces comprensible la exigencia perpetua de Verdi con sus libretistas de ser concisos y económicos. Absolutamente. No decir nada Ujú. que sea de más, Sí. porque cada frase son 2 o 3 páginas de partitura y Sí. son instrumentación y miles de cosas, Ajá. y que no es necesario, siempre hay que reducir al mínimo el texto. El accesorio. Ahora, en el tiempo de Mozart se usaba el recitativo para explicar, Sí. así como luego en los ballets se hacían pantomimas para explicar la situación. Y es donde la acción avanza. Exactamente, para hacer avanzar, pero ahora ya con la ópera ha modificado sus recursos. Ajá. Ya el recitativo tal como lo practicaba Cimarosa ya no se usa. Permítame recordar un pasaje del acto segundo que acabamos de ver. La melodía de Qué triste es perder, que Al canta maliciosamente la hermana de don Mariano a la Güera, es una pieza que no se remata, no termina, a pesar de que usted me comentaba que es una cosa que tiene estructura de canción. Sí, esa indecisión viene de que yo estructuré esa escena en forma de canción mexicana, pero la parte intermedia, la frase intermedia la repetí al final, y entonces como hay tanta simetría entre las dos, como que falta algo de fin, pero yo lo ligo con lo demás, ¿entiende? Y entonces se le quita esa necesidad de coda. Siempre trato de evitar codas, a pesar que son muy graciosas, me parecen graciosísimas en Paisiello, en Mercadante, Mozart, pero yo, Bavarak, haciendo codas larguísimas, me parece que está fuera de órbita, ¿verdad? Como que no está con el tiempo, además no está con mi carácter. Ya que si dije mi coda, mi cadencia final, demasiada coda, aun cuando si estoy usando un lenguaje que se caracteriza por esas codas largas, me gusta evitarlas. Ajá. Ahora, la más venerable probablemente de las formas musicales, usted la emplea con una función hacia el final del acto, cuando vienen a avisar de que están a las puertas de la ciudad prácticamente las fuerzas insurgentes. Sí. Y organiza usted un caos Muy organizado, sí. mediante el caos musical más compuesto y más elaborado que es la fuga. Exactamente, fíjese que eso viene a desmentir a quienes han dicho que cuando hago yo cuando hago ciertos procedimientos convencionales en la web es por exhibir una cosa, un lenguaje académico. Mentira, lo hago por absoluto puro interés dramático. A mí no me interesa presumir de que hago un buen contrapunto, me interesa presumir de que hago una buena escena de ópera. Escucho un eco verdiano, maestro, si me permite también. Verdi rechazó todo el tiempo las formas académicas de la música y sin embargo termina su obra con una fuga y la utiliza con una función y teatral. No como un Recurso teatral, porque dice, aquí tenemos que hacer una gran confusión, tenemos a las monjas
a la virreina, a todos los cortesanos allí, y vienen a avisar que ya está llegando Hidalgo. Sí. Entonces, hay una grandísima... Hay muchas formas de hacer una confusión, pero yo quería hacer una confusión muy artística. No, digamos, baratamente resuelta. Entonces, le puse una fuga de fondo, Sí. donde el coro canta la fuga. El coro completo, con monjas y todo, y cortesanos, cantan la fuga, que es bastante, como estructura, es bastante confusa, puesto que los temas y los contrapuntos Sí. siempre están de tal manera fluyendo que nunca coinciden, como en la armonía que se llama plaqué en francés, simultánea. Entonces, ya con esa confusión muy musical y muy graciosa que se puede hacer, encima de esta confusión que forma la fuga, arriba las armonías que están en las cuales transcurre la fuga están señaladas por las voces de los principales, virrey, güera, etcétera, que también forman un fondo armónico encima. Y parece una cantata en gran plan, y a mí me gusta mucho. Hablábamos de las formas venerables y yo escuché en una ocasión un comentario de usted acerca de las obras que hoy veneramos y que no tuvieron un origen tan solemne, pero sí tuvieron o tienen una permanencia y una perpetuidad por el hecho de que provienen de una fuente legítima. Exactamente. Eso de la fuente legítima es muy buena frase, porque yo creo que el arte, cuando perdura, es porque la fuente es legítima. Ahora, más bien dicho, que está generado, en primer lugar, por una necesidad de expresión de una raza. Y esa, cuando la expresión corresponde exactamente al ethos, primero, cuando obedece a una necesidad social, a una necesidad, primero individual, y social, es decir, que el individuo está como representando la necesidad que tienen los demás en verse a sí mismos. Entonces, cuando una obra es auténtica, que proviene del ethos, de la raza, y que además está basada y justificada en una necesidad que tienen las personas de expresarse y de comunicarse y de gozar artísticamente, esas obras duran porque obedecen a esas necesidades. Ajá. Porque qué obras más desechables, digamos, que las cantatas que Bach componía cada semana con un propósito utilitario. Y sin embargo, ¿qué música puede haber más digna o más merecedora de perpetuidad? Porque era una música absolutamente respuesta de una necesidad social. Esa cantata compuesta cada semana era su manera de vivir de él, su manera personal de sostenerse. Y estaba ¿cómo se llama?, sirviendo a un pedido perfectamente objetivo. No había ahí esnovismo, era una necesidad perfectamente física, digamos, perdónenseme el vocablo, Sí, sí. pero objetiva estaba ahí. Ujú. Y además se sostenía con su propio recurso la situación. Maestro, a reserva de que alguna vez comentemos con usted acerca de su obra, yo quisiera, si usted no tiene inconveniente, dígame, ¿qué le parece realmente el trabajo de sus artistas? Guillermina, usted le dedicó a Guillermina la partitura. Yo estaba feliz porque lo hizo muy bien. Le iba muy bien lo que cantaba, su voz, y él le puso mucho esfuerzo, mucha aplicación. Ella, inclusive, un día fuimos a ensayar a su casa y lo hizo con tantas ganas que yo estaba muy agradecido, y después, cuando el día del estreno, después del estreno, yo le dediqué la partitura a Guillermina Pérez Higareda. La partitura de la güera está dedicada a Guillermina. Y yo Y eso me da creo mucho gusto. que ella hace una creación y tiene desde luego la oportunidad de hacer una creación en una obra que no tiene
un modelo, ella no tiene en quien basarse, no hay un nivel establecido. Vamos a ver, maestro, en el acto tercero también una serie de rasgos de originalidad. A mí me parece que el Leguleyo, que en esta función cantó Enrique Gómez Galán, sí, es también un personaje completamente italiano. bufo. Sí, Es un Don Basilio o algo así. exactamente. Y cuando yo lo estaba diciendo, porque a mí no me da vergüenza decir que mis cosas provienen de otras. Todos los recursos de un artista provienen de los recursos de otros. Es normal que un lenguaje de un artista se haga del lenguaje de otros. Entonces, no me importa a mí en un momento dado que este personaje se parezca a otro. Eso lo quiero yo y eso me representa a mí. Ya no solamente representó a otro con otras características. En este momento claro que no va a ser igual, porque no es lo mismo yo que otra persona, y entonces yo lo trato a mi manera. Pero yo me inspiré en esa manera de hacer. Ese especie de Don Bartolo, de Don Basilio, Sí. ¿verdad? Así lo quería yo. Es muy difícil. Hay otra cosa también que es difícil, yo hablé en alguna ocasión de que algunos de los recursos son originales, legítimamente originales, como el hecho de no terminar la ópera, como suelen terminar muchos sí, melodramas, con la muerte de todo el mundo, sino con la adición, con la llegada de una nueva vida. Exactamente, muy bien. En las óperas corrientes se muere todo el mundo acaba muerto. Aquí no solamente no muere nadie, sino que además llega otro nuevo. Haciendo cuentas Sí. salimos con uno de más. Sí, en fin de cuentas la ópera terminó con un personaje más. Además terminó en pianito, sin grandes cataratas de cornos ni de trompetas. Va a terminar pues esta güera de una manera dulce, con el arrullo Una de canción de culto. Doña María Y lo hace Ignacia. muy lindo Guillermín, lo hace muy bien. Maestro, yo le agradezco muy sinceramente la oportunidad que nos da de tener los puntos de vista de un creador que, insisto, sería la fórmula ideal para hacer llegar todas las óperas al público amplio de la televisión. Agradezco muchísimo su tiempo, sus conceptos y su obra. Le invito a que disfrutemos Yo este estoy último acto. verdaderamente agradecido de la oportunidad, ¿verdad?, de explicar mis puntos de vista. Yo no digo que sean la verdad, pero son mis puntos de vista y son los que sirvieron de base a lo que hice. Entonces, son los puntos de vista que realmente, digamos, justifican este trabajo. Pues veamos, maestro, este trabajo que en mi opinión no necesita justificación. Bueno, muchas gracias. Está. Muchas gracias.